¿Por qué es apasionante este periodo que arranca con la exposición de 1929? Quizá, entre otras cosas, porque cambia sustancialmente la percepción que tienen los habitantes de sus propias ciudades. También por lo que significa de salto en la movilidad y la proyección global que éstas adquieren. La ciudad de Barcelona avanza en esta nueva relación con la Muestra Internacional de 1888. Pero no será hasta después de las múltiples exposiciones producidas en el contexto continental europeo y americano de comienzos del 20 que se produce un cambio en esta radical transformación. Vamos a empezar este viaje con unos breves fragmentos de imágenes en movimiento que nos colocan en el corazón de lo que vamos a explicar. Lo vamos a hacer siguiendo 4 referencias temporales coetáneas a los hechos que se describen. La primera es la escena del jardín de Rondoyer de 1888 de Louis Le Prince, considerada por ahora como el primer registro de la historia del cine, y por tanto avanzada algunos años a la cronología oficial del nacimiento del cinematógrafo, asociada a personajes como Thomas Edison o los hermanos Lumière. Le Prince desaparecería en extrañas circunstancias en un viaje de Europa a América a la que nunca llegó. El descubrimiento de esta película, que captura unos escasos 2 segundos, se convierte en un documento valioso para ubicarnos frente al cambio de paradigma de lo que significa registrar y proyectar un nuevo mundo en movimiento. Algo ha empezado a cambiar en 1888. Una nueva energía iluminará aquel tiempo. Aquella primera exposición universal de Barcelona de 1888 en la Ciudadela se ilumina con energía eléctrica, como también lo hicieron algunas de las renovadas arterias de la ciudad. Es el principio del fin de la iluminación por gas. Pero no será aquel avance lo más recordado de aquella primera exposición internacional de la ciudad, sino que es la exposición de 1929 la que convierte la iluminación en un nuevo elemento de lenguaje asociado a la espacialidad. Vamos a hacer un breve recorrido visual por estos 4 títulos. Primero, en el origen, la escena del jardín del Rondoyer, 1888, para hacer un salto interesado a 1927, 2 años antes de nuestra referencia analítica, y detenernos en Metrópolis de Friesland. De hecho, la exposición de 1929 se materializará también sobre otro salto temporal, ya que en la fecha que estaba prevista su celebración, los acontecimientos históricos desembocan en la Primera Gran Guerra de 1914. Abre una fractura disruptiva de la historia, llevando a postergar cualquier acontecimiento cultural o cívico como las exposiciones internacionales. Solo hace unos días antes de este acto, muchos de los actuales líderes mundiales celebraban en la ciudad de París el centenario del armisticio que puso punto y final a esta Primera Gran Guerra. La tercera referencia fílmica nos sitúa ya en 1929. La película Men with a Movie Camera del ruso Dzyga Vertov nos retrata el salto de la estaticidad del siglo XIX, aquella que aún reflejaba muy bien la exposición de Barcelona de 1888, frente al acelerado vértigo que ilustrará los nuevos tiempos, la que acabará por convertirse en la exposición de la nueva ciudad emergente, aquella que adelantan también con la rotundidad de un manifiesto, los artistas plásticos, los músicos y de una manera privilegiada los precursores de la cinematografía como
de una manera especialmente visibles los arquitectos de la radicalidad racional. Se construye un relato fractal sobre la energía que mueve la nueva ciudad, una aceleración que ya no se detendrá y que estos precursores del montaje nos adelantan cuadro a cuadro. La cuarta y última realización, Un chien andalou, coincide también con la inauguración de la exposición de 1929. Luis Buñuel manifestará elocuentemente lo que significa la irrupción del surrealismo. Frente a aquellas corrientes anteriores que, arrastrando todos los ismos locales, acabará por chocar violentamente con la modernidad más absoluta que emerge del racionalismo. Esta nueva realidad abre una gran brecha por la que se escapa la credibilidad sobre la que antes se habían explicado los acontecimientos estables. Desde esta nueva percepción disruptiva de lo que depara el futuro inmediato, algo que seguramente también nos aproxima a nuestro relato actual, aparece el surrealismo como una nueva decodificación subversiva, como una nueva manera de intentar entender y explicar este salto frente al hundimiento de la frágil estabilidad anterior ante la emergencia de la razón. Pasemos a visualizar las imágenes que hemos comentado.
Estas 4 secuencias nos dejan solos ante la evidencia de que sus autores, y muy especialmente Fritz Lang, nos describen la existencia de ciudades en universos superpuestos y sincrónicos, compartiendo un mismo espacio. Como lo haría un arquitecto futurista, Lang nos explica además ese futuro que emerge bajo la huella del nuevo Dios tecnológico. Nos coloca frente a la distópica visión de un futuro que lastra la concepción de la ciudad moderna. Metrópolis, magnífica y maravillosa, nos explica parte de esa historia. Buñuel, en un chien andaluz, nos coloca solo y nada menos que ante la perplejidad. Nos deja confusos. Nos abre la percepción de que prolongar un mundo anterior ya no es posible sin caer en lo irracional. La evidencia del abismo que abre la prolongación de un tiempo anterior que no acaba de morir, frente a la incapacidad para avanzar hacia un futuro solo enunciado. De este no alcanzado alumbramiento, el de un porvenir proyectado desde la utopía de la razón y un pasado caducado, acaba materializándose el espeso y negro lodo de la devastación que arrastra a la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Un lapso intermedio entre guerras, un periodo inclemente y difícil, donde no hay narración que ilustre mejor esta quiebra frente a un acontecimiento manifiestamente imposible como un chien andaluz. Cuánta carga inútil y pesada, cuánta acción irracional suspendida. En nuestro escenario, el de la ciudad y los arquitectos, ante una solución inasequible, el surrealismo trata de explotar las contradicciones de un mundo que no es capaz de adivinarse desde todos aquellos neos reinterpretativos que alargan la antigua y raída arquitectura. La radicalidad enunciativa del movimiento moderno aparece con el desgarro de los principios básicos hasta entonces difícilmente perceptibles. La exposición de Barcelona de 1929 tiene un precedente en la no materializada exposición de las industrias eléctricas de 1917, cuyo promotor intelectual, el arquitecto Puig i Cadafalch, determinará la imagen icónica del futuro Montjuïc, que estimula el interés de la ciudad y sus políticos para la construcción y urbanización de la montaña. Aparece en la estructura del anteproyecto el eje que une la montaña con la futura Plaza de España, es decir, con la última ciudad proyectada. Estamos hablando, como también lo hacíamos al interpretar la exposición de Barcelona de 1888, de la relevancia de los elementos de enlace como elementos de acoplamiento urbano, que aquí se extienden hasta los niveles más elevados de Montjuïc. Puig i Cadafalch ambiciona asegurar la conciencia de estos grandes acontecimientos, siguiendo la huella de la Gran Exposición de París de 1900. La obsesión por las filas de grandes columnas rematadas por figuras de ángeles alados las reproducirá en distintas posiciones y ocasiones en la construcción de las diferentes perspectivas. La teatralidad de la obra de Puig i Cadafalch se ubica más cerca de la imagen wagneriana de la arquitectura de la primera década del 900, en la que Otto Wagner cultiva aquellas arquitecturas que se alargan sobre cúpulas abombadas y estiradas hacia el cielo. Dibuja aquel edificio que habría de ser el remate focal del eje monumental a la manera en la que después se produciría la arquitectura del 29. Podemos ver en la escenografía de Puig i Cadafalch
cómo se trataban los diferentes elementos arquitectónicos, pero sobre todo muestra esta sobreposición en planos bidimensionales que finalmente marcarán visualmente la construcción y urbanización de este fragmento magnífico de la exposición. El proyecto de Puig i Cadafalch se produce sobre una variada historia anterior que, aunque no sea este el objetivo de análisis de esta sesión, es interesante recordar cómo la proximidad de Montjuïc a la ciudad ha contribuido a determinar este espacio como receptor de numerosas iniciativas públicas y privadas, como, primero, ha prevalecido la importante dependencia estratégica del castillo de Montjuïc, y después todo aquello que se deriva de la coexistencia de la irregularidad urbanística en la construcción del barrio del Poble Sec en el ámbito de la montaña. El amparo restrictivo de la normativa militar sustrae este espacio al proyecto de Ildefons Cerdà, 1859. Extracción del proyecto de la nueva ciudad, pero por efecto contrapuesto permitirá la construcción desproporcionada e inadecuada de esta parte de la montaña conforme se van derogando las sucesivas limitaciones militares. Solo hasta la proyectación y construcción de la exposición de 1929 se plantea como antagónico el crecimiento urbano de esta ladera de Montjuïc. En este aspecto, la exposición de 1929 será en la práctica la última trinchera frente al crecimiento urbano de las tramas de la França Xica, les Hortes de Sant Bertran y Santa Madrona, casi en continuidad con el límite de las últimas canteras donde se extraía aún la piedra para la construcción del ensanche de la ciudad. Como hemos referido, la exposición que idea Puig transita en el tiempo. Una primera etapa lleva a la construcción de los elementos centrales de su proyecto, los menos costosos, que convertidos en infraestructura arquitectónica derivarán para alojar actividades y salones temáticos previos a la exposición de 1929. Entre otros, el de la Feria Internacional del Mueble y la Decoración Interior. No es todavía la estructura formal del Montjuïc que conocemos ahora, sino que consolida un ámbito reducido, centrado en torno al espacio plaza que hoy lleva el nombre del autor, Puig i Cadafalch. Como se puede deducir, la entrada no es la actual Plaza de España, sino que es el inicio de la primera plataforma, correspondiendo con la avanzada hilera de gradas y escaleras que dan acceso hoy a la actual fuente monumental. Esto, como veremos más tarde, no será una razón marginal para el futuro destino de este espacio. Por tanto, un espacio mucho más reducido del que ahora conocemos, con un sustancial vacío entre la malla Cerdà, cruce de la Gran Vía con el paralelo, y el resto, y el acceso a este primer recinto. El anteproyecto inicial será un elemento más que subyacente en la conciencia proyectual de los que trabajarán más tarde en el futuro desarrollo del proyecto. Por tanto, estamos ante el sector central del eje referencial de lo que luego sería el recinto monumental de la exposición de 1929. Como podemos ver a través de los proyectos arquitectónicos de estos edificios de Puig i Cadafalch, son claras las reminiscencias marcadas por el clasicismo bajo una reinterpretación que él considera moderna y que acaba siendo más una cita a aquella arquitectura popular, inscrita entonces dentro de los parámetros de una tradición más folclórica que no real de la arquitectura española. Vemos en la disposición de los edificios que levantan al mismo tiempo el espacio urbano central, a la vez que construyen el núcleo funcional de esta primera sintaxis, un fragmento
del eje de acceso a la montaña sin un final todavía visible, indeterminado por la ausencia focal de la arquitectura que rematará dicho trazado. De hecho, la intervención se resume a estos dos pabellones que se manifiestan como un volumen mucho más complejo a través de los retranqueos en los que se revelan como 4 volúmenes adosados 2 a 2. Uno de los artífices centrales de la construcción de este primer inicio y desarrollo posterior de la exposición de 1929 fue Francesc Cambó, auténtico promotor e ideólogo de esta exposición, como lo había sido en la exposición de 1888 otro personaje, Claudi López y Bru, marqués de Comillas, hijo de Antonio López y López, del que hereda el conglomerado económico más importante de su tiempo, en el que destacan la Compañía Transatlántica, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, la Compañía Ferroviaria Norte y un conglomerado bancario en el que destacaba el Banco Vitalicio. Tanto uno como otro, López y Cambó, pusieron medios, contactos y dinero para asegurar el éxito de sus respectivos proyectos en el salto cualitativo de la ciudad. Cambó también lo haría más tarde para favorecer otras iniciativas no tan culturales, aunque sea esto el reverso de esta historia. Pero ahora vamos a ver cómo la realidad se puede a veces doblar y explicar de otra manera. Si nos fijamos en los carteles de la Exposición Internacional del Mueble y la Decoración Interior, editados en Alemania, lo que nos están enseñando es una imagen de un proyecto fantasma, no construido. Nos muestran la perspectiva de la columnata de entrada con los wagnerianos ángeles alados de Puig y dejan entrever la imagen posterior de una arquitectura que poco o nada tiene que ver con la que se había realizado. Sorprende ver este elemento documentado en el cartel que promociona el evento. Al examinarlo, alguien podría pensar que bien podría tratarse de la materialización de una construcción urbana posteriormente modificada, cuando en realidad se trató del espejismo provocado por el material enviado al cartelista, avanzando un proyecto no ejecutado. Estas situaciones que a veces se pueden concebir en la realización de estos eventos contrarreloj difícilmente se dan con la intensidad y discrepancia que se manifiesta en este acontecimiento. De un exterior que se dibuja con la ficción de unas columnas esgraciadas intentando esconder la planimetría ciega del contenedor, a un interior en el que nos aguarda la perplejidad ante la que nos colocaba Buñuel, la sorpresa de ver un universo gris dibujado desde pesadas formas clásicas, saturado de telas, muebles que parecen estar pensados para un mundo más cercano al 800 que no instalados ya en pleno siglo XX. Observar con este mismo envoltorio estético los vehículos que se exponían en aquel primer certamen del automóvil que se instala en la montaña de Montjuïc. La ciudad ya había celebrado su primer salón del automóvil en aquel antiguo pabellón de Bellas Artes que se construyó para la exposición de 1888, donde el escenario aquí se precipita en una figuración irreal que se funde con unos materiales absolutamente extemporáneos. Si examinamos este mismo recinto en imágenes actuales, observamos que se sigue utilizando para certámenes como en su origen. Al aproximarnos a los detalles constructivos y figurativos, percibimos cierta discrepancia entre unos y otros. Nos explican, mejor que otro elemento especificativo, la noción que tenía Puig i Cadafalch de una cierta síntesis arquitectónica que él adjetivaba como nacional.
Recuerdo cuando hace unos años coincidía con historiadores y arquitectos argentinos, cómo me explicaban que ante el hallazgo en un mercado de libros viejos de Buenos Aires de uno de aquellos ejemplares escritos por Puig, ellos no dudaron al leerlo de que el significado que le estaba asignando al término arquitectura nacional, que se ilustraba con todas las imágenes que acompañaban al texto, reflejaba elocuentemente el marco mental de aquella arquitectura de fusión de las diferentes evocaciones estilísticas de la península ibérica. Veamos ahora el viaje en el tiempo de estas 4 columnas restituidas ahora en un lugar equivocado. Montjuïc siempre ha sido un lugar en el que la topografía ha jugado un papel determinante en la articulación de los eventos arquitectónicos. Para darnos cuenta de ello, vamos a avanzar en la definitiva consolidación del proyecto urbanístico y arquitectónico de la exposición de 1929. Si observamos el póster oficial de la muestra, en sus diferentes versiones, advertimos que la autoría es la misma, pero casi como en aquella sección de la prensa escrita en que se invita al lector a encontrar las diferencias entre 2 dibujos aparentemente iguales, vemos que en el primer cartel hay 4 columnas y en el segundo cartel aparecen en su lugar unas colosales fuentes, una central y 2 secundarias. Las fuentes también estaban en el primer cartel, pero difícilmente se ven a través del intersticio de las columnas. Hay una cierta incomodidad por entender que esto ya no es la entrada principal y que el final escenográfico va más allá de las plataformas de los pabellones de Puig i Cadafalch. Se alarga hasta el final de la perspectiva con el Palacio Nacional. La nueva entrada es evidente que ya está en otro lugar, marcada por las 2 torres venecianas de Rubió y Tudurí en la Plaza de España. Emerge la preponderancia de este eje monumental enmarcado por la arquitectura, pero de una manera ostensiblemente dominante por la iluminación que la enfatiza hasta proyectarse en continuidad sobre el cielo de la nueva ciudad. La luz artificial se convierte en protagonista evanescente que diluye el límite mental de la arquitectura. Luz que lleva al mapeado del color y toda una nueva experiencia de luz moldeada que, impresionada en gris, se nos revela en los fotogramas de Metrópolis, con el que arrancamos esta sesión. Observando las siguientes imágenes, a la izquierda vemos un palacio nacional de Eugenio Zendoya y Enric Català, todavía incompleto, acabándose, pero de una manera más que acelerada. Y también observamos un primer plano de los trabajos de urbanización de la Plaza de España. Todavía están las 4 columnas. Las 4 columnas de la anterior entrada monumental al espacio ferial que había construido Puig i Cadafalch. No han aparecido todavía los promotores de Westinghouse International Company, la multinacional eléctrica, con los planos del proyecto de la Gran Fuente, cuyos ingenieros fueron Charles Schad y K.W. Johansson, posibilitando la materialización del conjunto según aquella escenografía de agua y luz que habían defendido los ingenieros Carles Buigas y antes también María Rubió y Bellver, y aún más al inicio Forestier. Se hace posible el sueño de Painting with Light in Barcelona, como ilustraría después la portada de febrero de 1930 de la revista Scientific American, 3 años antes de la exposición de Chicago de 1933.
Aquello era la evidencia de que construir con luz y agua significaba modificar el orden de las prioridades y manifestar que el paisaje nocturno de la exposición de Barcelona se había convertido, de hecho, en el auténtico icono de aquel acontecimiento. Un visitante de excepción, el arquitecto Daniel H. Burham Jr., futuro director de la exposición de Chicago de 1933, hijo del arquitecto que proyectó el plan de ordenación de la ciudad de Chicago que lleva su nombre y el icónico edificio Flatiron en New York, escribiría más tarde que viendo la exposición de Barcelona estaba percibiendo parte de lo que deseaba se materializase 4 años después sobre el Burnham Park frente al lago Michigan. A Century of Progress International Exposition. A menos de 6 meses para la inauguración, muchos empezaron a preguntarse el sentido que tenían en aquel momento aquellas 4 columnas interrumpiendo la visión de lo que ya se intuía iba a ser el elemento más visualmente atractivo de aquella exposición. Primero fueron borradas del material gráfico y cartelería. Poco después, esta desaparición virtual se convirtió en física para alivio de los que tenían la responsabilidad de construir aquel importante elemento escenográfico. El proyecto final, el ejecutado, recogía las 16 columnas, 8 más 8 de Puig i Cadafalch, situadas a ambos lados de la plataforma de las fuentes, reforzando aquella primera visión tridimensional del anteproyecto. Una aceptación pragmática y menos épica que la que socialmente se difundió. Esta es ya la nueva perspectiva que abre la exposición del 29, una imagen nocturna y evanescente que se asocia con aquella modernidad que coloca la proyección de la luz como elemento emergente. Vamos a acabar con otra aparición. Es oportuno recordar cómo también la exposición de 1888 construyó elementos puntuales de anclaje y fijación. La estructura que hacía posible la construcción de la columna del monumento a Colón nos acercaba a la imagen de un tiempo más moderno que el que inspiraba el estilo de la obra ya acabada. La modernidad de lo efímero frente a lo anacrónico de lo que se mantiene. Algo compartido con muchas otras ciudades y que era común en este tiempo de tránsito. Igual que en el 88 del siglo XIX se planteaba conectar Montjuïc con el frente marítimo urbanizando en torno a lo que hoy conocemos como Moll de la Fusta. La exposición del 29 también intenta llegar no solo hasta el centro del puerto, sino hasta el otro extremo con un funicular aéreo. Plantea, asimismo, recuperar el frente de mar, urbanizando y secuenciando estos elementos como en su momento Domènech y Muntaner había hecho con la construcción del edificio del Hotel Internacional en 1888, construido en 40 días y derribado en 10 una vez concluida la exposición. Se trataba para los promotores de dicho proyecto de cubrir las necesidades temporales del evento. Sin duda, su desaparición fue un hecho lamentable, como también lo sería la desaparición del Palacio de Bellas Artes de Agustín Font, que acogió no solamente la exposición de 1888, sino también múltiples eventos sociales, culturales, durante casi un siglo, incluida parte de la infraestructura de soporte de la exposición de 1929. Un arquitecto, Auguste Font, que también estará presente en la exposición del 29 a través de la obra de la Plaza de Toros de las Arenas, obra que ya existía antes de la propia materialización del proyecto de Ensanche Cerdá y que consecuentemente del proyecto de la construcción de la Plaza de España, siendo quizás este edificio el único superviviente de este tiempo anterior. Tiene por otra parte para mí el aliciente de haber sobrevivido hasta el punto de haber llegado al momento más inminente de su destrucción, porque en la década de los 90 un grupo de arquitectos, entre
entre los que me contaba, insistimos a través de artículos personales en La Vanguardia y otros diarios, defendiendo su permanencia y que no se destruyera como sí se había hecho con el resto de edificios de Rubió y Tudurí que configuraban la entrada del antiguo recinto de la exposición del 29. Finalmente, el proyecto de Richard Rogers ayudaría a que aquellos malos augurios no se materializasen. Larga vida a las arenas, larga vida a Rogers. Podríamos poner otros cercanos ejemplos de la hibridación entre infraestructura, prótesis y obra de fábrica, donde estas estructuras de soporte, como observamos frente a las imágenes que recogen la construcción de la estación de Francia, son desde el punto de vista de la arquitectura tanto o más sugerentes que la propia obra acabada. Este salto, que aparentemente ha comenzado a hacerse visible en los elementos técnicos que soportan la arquitectura, anuncia la proximidad de una modernidad aún incipiente. El pabellón de Alemania de Mies van der Rohe ayuda a entender mejor este tránsito. Estamos en 1929. Solo 2 años antes, Le Corbusier proyecta la Ville Savoie. No estamos ante un fantasma ajeno a su tiempo cultural, sino al inicio de la explosión de una parte de esta modernidad que trata de abrirse paso. Su simple aparición convierte en pasado remoto todo aquello que le rodea. Estamos ante un cambio de perspectiva. Si veis estas imágenes, el pabellón de Alemania no existe, no está, ha desaparecido. Su límite y su contenido no son ya las columnas, no son ya elementos construidos, son reflejos en cristales y piedras pulidas. Es el reflejo del propio parque y de lo que sucede al otro lado. Es estructura que se convierte al mismo tiempo en cobijo. Son materiales que se articulan y dan forma a la propia arquitectura sin ningún artilugio. Algo que nos ayuda a entender mejor la modernidad. El agua está presente formando parte del propio pabellón. El agua se alarga en la percepción planimétrica del edificio hasta convertirlo en un reflejo lumínico. El edificio vacío se expone perturbadoramente transparente a sí mismo. Este es el fin de su objetualidad. La peça arquitectònica de Mies a Barcelona és antagònica a aquesta. Es tracta del pabelló de la indústria elèctrica alemana. La otra pieza arquitectónica de Mies en Barcelona es antagónica a la primera. El pabellón de la industria eléctrica alemana. Es un cubo blanco de 20 por 20 metros. La anchura de las calles de l'Eixample limita con la avenida del Paral·lel en el punto que colisiona con la avenida Mistral. Se eleva 15 metros sin ningún ornamento salvo el perfil de acero de la estructura que, siendo solo perimetral, irrumpe o interrumpe, mejor dicho, la pureza del cubo como un estilete. Objetualmente potente, como un condensador eléctrico o como el anclaje de un microchip al circuito electrónico. Opaco y no reflectante. Solo un hueco y una tipografía indican su acceso desde la Plaza del Universo. Su interior nos parece hoy un espacio para la simulación tridimensional, iluminado desde una retícula textil tensada que soporta un collage de una realidad plana, fragmentada y reconstruida por Wilhelm Niemann. Solo emergen los modelos tridimensionales de las piezas que se exhiben, iluminadas desde la controlada luz interior. Recuerdo que cuando preparaba el trabajo, el valor simbólico de las formas, la ciudad y los objetos, me preocupaba especialmente el valor de estos elementos en tanto que catalizadores de nuevos espacios urbanos
como el interés de estos para reescribir nuevos vínculos entre la forma arquitectónica y la ciudad subyacente. Algo de ello se pierde cuando la invisibilidad cultural del artefacto arquitectónico se diluye en un contexto altamente jerarquizado, como era la estructura de la exposición del 29. Mies van der Rohe será el gran ideólogo de la modernidad. En esta época compartía amistad y proyectos con Lily Reich, entonces directora de la Verbund. Muchas de las personas que conocen la obra de la arquitecta acaban explicándonos la fructífera influencia que tuvo esta relación en el ámbito de la arquitectura interior y en el valor de los objetos que diseñaron en este periodo. Entre otros, la difundida colección de sillas de la serie Barcelona, proyectada para el pabellón de Alemania, en el que habían compartido encargo, como también el trabajo colaborativo en diferentes espacios interiores menos conocidos de la exposición de Barcelona de 1929, como el stand de la seda alemana o el de la empresa cervecera Hacker Brau, o también el de la industria química y farmacéutica alemana, como así lo atestiguan los archivos del MoMA de Nueva York, al que Mies cedió el material documental de su obra 3 años antes de su muerte en Chicago, en 1966. La primera obra de Mies, con apenas 22 años, fue una vivienda. El mismo año que Gaudí inicia las obras de la Pedrera, Mies construye Ried House en 1906. Estamos en Potsdam, una arquitectura más ecléctica que clásica. Es un lugar donde habitar en medio de un paisaje entre árboles. Transpira aquella tradición neoclásica en la que se habían formado a través de su trabajo en el taller de Peter Behrens. Su última obra, de Mies, es una gasolinera para la compañía Esso en l'Île de Sœur, la isla de las monjas, en la periferia residencial de Montreal. La podemos entrever durante muchos días al año cubierta bajo una sábana de nieve, sugerentemente próxima a la sábana de invisibilidad que cubrió el pabellón de Mies y Reich en la Barcelona de 1929. Una estación de servicio puede ser un palacio, puede ser un pabellón, puede ser una vivienda. A Mies estas cuestiones de uso y tamaño le importaban poco. Lo sustancial, decía, no era la escala, sino la intensidad de las premisas básicas. Por tanto, decisiones trascendentes sí que eran, en aquel caso, cambiar la rasante del edificio para situarlo a 2 metros más bajos que la vía de acceso, convirtiéndolo en un elemento amortiguado con la misma altura que el resto de viviendas del sector urbano donde se situaba. Lo era también colocar casi a ras de suelo el logo gráfico de la marca, significativamente visible en este tipo de construcciones. Era un intento de entender que las personas que viven en este espacio saben perfectamente el lugar donde tienen que proveerse de este tipo de servicios. La intuición, en este caso, se demostró cierta. Esa misma comunidad urbana decidió, en el 2012, recuperar del deterioro físico en que se encontraba este edificio, declarado monumento en el 2009, para cobijar en él un uso dual como centro cívico para jóvenes y mayores de edad avanzada. De haberlo visto, seguramente a Mies no se le hubiera apreciado ningún movimiento emocional en los pliegues de su cara. Habitar el espacio de la representación equivale a que nos dispongamos a deslizarnos por el tobogán de las emociones.
Contrariamente a lo previsible, la obra de Mies nos dispone a liberarnos de toda racionalidad, para sumergirnos en una realidad desubicada, donde las cosas pueden parecer equívocas, pero inscritas en una sugerente radicalidad tribal que al mismo tiempo nos acoge y nos resguarda. Es parte de la utopía emocional que Metrópolis nos roba y de la que el surrealismo de Buñuel nos impele desesperadamente a buscar lejos. Como los muros de piedra que construía el joven Maria Ludwig Michael Mies junto a su padre antes de inventarse como Mies van der Rohe. Un lugar en construcción, alejados del sueño de la razón, donde habitar solo lo racional y lo funcional se convierte en un obstáculo. Muchas gracias.